otro miércoles más aquí en XP, ya es el anteúltimo programa de este año 2025 que realmente ha sido un lujo en cuanto a la calidad y cantidad de prácticas que hemos podido compartir. Y hoy tenemos también, como lo digo todos los programas cuando iniciamos, una práctica súper especial, una práctica ganadora del quinto certamen de buenas prácticas de la UAI y que dentro de las muchísimas prácticas que se presentaron y que resultaron premiadas, esta, como muchas de las otras que hemos compartido en esta segunda parte del año, fueron destacadas especialmente por su valor, ¿sí? O sea, quienes evaluaron, que fue un comité evaluador de 2 instancias, no solo consideraron que era una buena práctica que merecía recibir el premio y el reconocimiento del concurso, sino que además se la destacó por su calidad y se recomendó su visibilización. Esta es una parte de el cumplimiento de esa visibilización de la práctica, pero también estamos con un proyectito entre manos de publicar una suerte de anuario donde podamos mostrar orgullosamente todas las prácticas que han sido destacadas y que contar un poquito de qué se tratan y bueno, cuáles fueron los problemas que suscitaron esas propuestas, cómo se desarrollaron, qué resultados obtuvieron y algunas evidencias visuales del logro que lograron estas prácticas. Así que hoy, como decía, estamos compartiendo la práctica de Juan Pablo Schiaffi, profesor que trabajó con Mariana Colucci y Juan Ignacio Leunda, todos de la carrera del Profesorado Universitario de Educación Física, y fue un trabajo bien colaborativo, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes. Estos docentes, nosotros hoy vamos a hablar con Juan Pablo, pero que nos va a contar en nombre de Marina y de Juan Ignacio también, ¿qué asignaturas cubrieron? ¿Cuáles fueron las problemáticas que ellos detectaron y que los llevaron a proponer su práctica que se llamaba EPA, Exposición Académica en Movimiento? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, ¿Cómo buenas estamos? tardes. Sí, creo que estamos en el mismo Buenas uso tardes. horario, si no Sí, me sí, equivoco, ¿no? estamos en Ok, tarde, bien. estamos en tarde. Estamos en tarde. El speech de arrancar nomás. Bien, sí, claro, o sea, uno ya viene con el automático del buenos días. Bueno, Juan El Pablo, automático. como decía recién, vos trabajaste junto con Marina y con Juan Ignacio cubriendo varias asignaturas que te invito a que nos cuentes cuáles eran de la carrera del Profesorado Universitario de Educación Física y de qué años eran esas asignaturas, cuáles eran y de qué años. Bien. Primeramente agradecerle ahí por la convocatoria, por explayar y contar un poco de qué se trata el proyecto, pero si te parece, vamos un poquito más atrás en el tiempo, porque esto lleva historia, lleva Me 4 años. encanta, cuando viene con background me encanta más todavía. Viene con historia y lógicamente como todo proyecto que se pone en marcha, se ejecuta y luego se evalúa, se valora el impacto que tuvo, se va rediseñando, pero en este caso el rediseño siempre estuvo en el mismo trabajo o eje temático, que era generar una propuesta de valor en donde los estudiantes puedan tener un espacio para subirse, en este caso donde lo realizamos nosotros en el aula magna, en la sede de Rosario, con lo que conlleva exponerse, ¿no? Y esto cuando lo diseñamos la primera vez, siempre pensamos, el profe de educación física en este sentido es un agente expuesto hacia la mirada bueno, de alumnos, pensando en instituciones educativas formales, pensando también en instituciones que no son formales, ya sea el club, el gimnasio, bueno. Por lo cual nos parecía importante empezar a trabajar esto, cómo es la imagen corporal, cómo atravieso ese espacio con nerviosismo, cómo utilizo alguna oratoria apropiada e indicada. Y la primera cuestión siempre fue, ¿qué hacemos con primer año? Los exponemos a esto porque es primer año, ¿no? Y un poco la decisión cruel es, y sí, ¿por qué no? Porque la intención es que, esto respondiendo a tu pregunta, ¿no? ¿De qué año es? Bueno, es un primer año que participa, es un segundo año que participa, es un tercer año que participa y es un cuarto año que participa. O sea, Y siendo la hay lógica, asignaturas de toda la trama, digamos, ok. cada,
cada asignatura está en un año, por lo cual es la excusa perfecta para que todos puedan participar, y nosotros lo decimos optativamente: vas a participar, pero es obligatoriamente vas a participar. Es un Entonces, optativo bueno, así se como generan, encubierto. claro, pero a ver, el primer año fue un sacudón, nadie entendía nada, solamente los que teníamos la iniciativa, que éramos docentes de hacer esto. Bueno, todos los años fue evolucionando, lo que no dejó de ser esto, de que hoy ya, siendo la cuarta vez que se hace, que esta es la primera vez que la publicamos bajo las buenas prácticas, ya los que están en cuarto pasaron en primero, pasaron en Ah, segundo, pero pasaron en tienen cancha tercero. ya. Ya vienen con Claro, una entonces, experimentación. claro, y hemos notado una transformación muy interesante. Lo que va cambiando es la asignatura. Ahora tenemos este prototipado de que el primer año es introducción a la actividad física y el deporte, que es una asignatura muy amable, porque lo que hace es dar una mirada a lo que sucede en la educación física, un poco situar al estudiante de primer año en qué distintas incumbencias tiene un profe de educación física, tanto a nivel educativo como a nivel formal y no formal, las prácticas deportivas, las políticas, la organización y gestión de proyectos. Bueno, hay una mirada muy grande, hay mucho para hablar, que es lo que luego se van a estar encontrando en las distintas asignaturas en distintos años, ¿no? Por lo cual, en esta asignatura hay un momento en donde lo que hace el docente, en este caso soy yo, es llevarlos en los primeros 2 meses con un recorrido, con charlas, bueno, vivencias, experiencias, y luego ponemos una lista de situaciones títulos, en los cuales tenemos que hacer una llegada más profunda, y como son tantos los temas, la intención es que cada grupo, en grupos pequeños reducidos de 3 hasta 4, elijan un tema, temática, y lo puedan empezar a explorar. Siempre teniendo en cuenta que es un primer año, que no todos salen del secundario con habilidades de organización, de comunicación, de investigación, de buscar información. Bueno, entonces se empieza a acompañar en este proceso, hasta que luego se llega a un resultado en el cual es un documento sencillo, colaborativo, donde han relevado esta información, donde han hecho entrevistas a profes, a ver en qué situación se trata. Ejemplo, prácticas deportivas y discapacidad. Bueno, ¿cómo es que un profe de educación física llega a relacionarse en las prácticas? ¿Qué incumbencias tiene? ¿Cómo se interdisciplina con otras áreas? Bueno, ejemplos de esto, ¿no? Y luego se les pide a los estudiantes que tienen que armar una pequeña presentación que no dure más de 6 minutos, y ahí está la excusa, ¿no? Che, tengo que pasar frente del aula magna, todos me van a estar mirando, pero siempre les decimos que es un espacio cuidado, que te puedes equivocar, que no te puede salir la palabra y que el que está al lado te puede ayudar a continuar. Pero es un primer fogonazo, ¿no? Esta misma temática se repite con segundo año, y cuando los de segundo ya pasan, bueno, con Ya la están un segunda poco más chance que no sueltos. pudo hablar, claro, segunda chance. Bueno, hoy algunos, como todo, ¿no? Hablan súper bien, sueltos, otros muy nerviosos. Nadie está obligado a hablar. De hecho, ha habido compañeros que pasan, yo estoy al lado y digo: tranqui, respirá, hoy no hablaste, el año que viene podés hablar. Bueno, es fogonearse, ¿no? Pero ¿qué ha pasado, Mari? Que los ves que en cuarto año tienen mucha soltura, desde la construcción de un proyecto, la visión de buscar una situación problema, de investigar, consultar, hacer entrevistas, ir al campo, chequear con la práctica, con la teoría. Y después lo que le conlleva todo esto, ¿no? Que el profe es un comunicador, y bueno, cómo desarrollar una comunicación efectiva. Son 6 minutos, yo le pongo así: 6 minutos, estoy al lado, encima te quedan 3, te quedan 2, te queda 1, listo. Ahí eso Pensando te pone que, re eh, nervioso. pero son muchos grupos, y acá la estrategia siempre fue: no pasa nada si sale mal. Es más, si sale mal está bueno, porque vamos a tener cosas para trabajar, ¿no? Pero nadie te va a poner una nota mala porque no te salió. ¿Bien? Bueno, Entonces, un ahí primer año con trabaja. esto que vos fuiste contando y con los últimos minutos de tu explicación me fueron surgiendo unas cuantas de las preguntas que tenía Dale. anotadas para hacerte. Y es esto de, vos hablas de la experiencia que van adquiriendo en esto de, bueno, plantear un problema, y ustedes también tuvieron que arrancar por ahí, porque lo decimos todos los programas,
presentarse al concurso de buenas prácticas implica que el docente detecta alguna problemática dentro del aula, que no tiene que ser un problema gravísimo o insoluble, sino alguna situación que le genera como, bueno, esto se podría mejorar, y ustedes parten desde una problemática bastante bien identificada, que es la necesidad de fortalecer las habilidades blandas de los estudiantes. Vos un poco lo fuiste contando recién. Sí, totalmente. ¿Por qué esa necesidad de fortalecer las habilidades blandas contribuiría al perfil del egresado? Es decir, facilitando la pregunta, ¿por qué un profesor de educación física tiene que formarse en esas competencias blandas de comunicación, de poder contar delante del público, del análisis crítico, etcétera, etcétera? ¿Por qué es importante para un profe de educación física contar con esas habilidades? Básicamente porque es el eje en el cual se mueve el profe de educación física. Siempre es un agente que está en comunicación constante con directivos institucionales, hablando en la escuela, colegas, hablando horizontalmente, y con estudiantes y alumnos, hablando hacia abajo, ¿no? Nos vamos a lo que es el club, ¿no? Que es otra casa, otro refugio, ¿no? de la educación física. Es exactamente lo mismo, y nada más que ahí están los fanáticos que practican ese deporte, que lo eligen. Por ahí la escuela no la elegimos tanto, ¿no? Claro. Pero siempre está solucionando problemáticas, siempre está intermediando, siempre está en este campo de observación y mediando entre alumnos o deportistas, tomando decisiones. Bueno, hoy entras, hoy te quedás en el rol de un jugador. ¿Y por qué? Bueno, hay una explicación, hay una fundamentación, también hay una negociación. Bueno, nos lleva a tener, nos obliga, ¿no? Yo creo que inherentemente esto el profe siempre lo hizo. Hoy le ponemos el nombre de habilidades blandas, claro, como hace un tiempo eran habilidades duras, o las power skills, ¿no? Super habilidades. Pero digo, qué bueno trabajarlas en casa, ¿no? En la formación propia. Total, y vos decías que no llegan, los chicos de primero no llegan con estas habilidades desarrolladas de manera pareja, y algunos que por ahí están bien y otros que por ahí Totalmente. Lo tienen que trabajar más. Entonces está bueno hacerlo transversalmente, no como si fuese una asignatura, sino transversalmente a lo largo de la carrera. No, es una experiencia, pero que aparte del desarrollo de estas habilidades, ¿no? De exposición, ¿no? Que nosotros hoy consideramos que el uso de la oratoria, las palabras adecuadas, saber qué palabra puede ir en qué lugar y en qué momento, porque no es una conversación con amigos, es una conversación institucional, o es una conversación institucional en un grupo cerrado, en un grupo abierto. Bueno, hay palabras que se tienen que adecuar a los contextos. Y a veces también digo, cómo yo me he visto, cómo yo me pongo frente al aula esta o frente a las personas. Bueno, eso tiene que ver por un lado con el cierre, ¿no? Porque ahí es donde yo me fogoné y tengo poquito tiempo. Digo, a mí cada vez que me invitan a dar quizá una charla o algo, digo, bueno, ¿hasta dónde me animo a hablar en público? Con 10 personas, con 20 personas, con 60 personas, con 1000 personas, ¿no? Cambia. Bueno, pero también cada situación es un entrenamiento que yo me voy poniendo a mí mismo. Entonces, es una progresión, una escalabilidad. Eso por un lado. Entonces, tenés 4 oportunidades, una por año. Claro. Bueno, ese es el momento, pero es un momento muy chiquitito. Antes de todo eso, hubo toma de decisiones grupales, seguramente peleas en el mismo grupo, a ver qué ponemos, qué no ponemos, quién hace, quién no hace. Vos pones el nombre y al final no estás participando. Bueno, lo que nos pasa en la vida misma, ¿no? La vida misma. Bueno, y el profe está mirando todo. El profe está mirando todo eso y bueno, hay que trabajarlo, y esas son también habilidades de negociación, trabajo colaborativo, se interpela mucho en las TIC, en la tecnología, es decir, les enseñamos, por lo menos en los espacios que me toca, estoy con un documento colaborativo, dejemos comentarios, dejemos notas, bueno, lo vamos limpiando, hay mucho hecho que no se puede a veces terminar de documentar todo, pero en el aula se observa, se trabaja, y es riquísimo, ¿no? Porque te puedo asegurar que en cuarto año todos, por lo menos los que ya han atravesado este espacio, están hablando, están más tímidos. Y después salen y dicen, viste, profe, cómo yo lo hice, hablé, viste que
Y eso también está Eso bueno que es lo el vea el de resultado. primero, porque es como mostrarle el lugar hacia el que se dirige, ¿no? O sea, cuál es el objetivo a lograr. Vos vas a llegar también, cuando empezó en primer año era como vos, que no hablaba, y míralo ahora cómo se desenvuelve. Bueno, me parece que eso es súper motivador para los chicos de primero. Y retomando esto Totalmente. que decías, que por un lado el espacio en el que se tienen que exponer a hablar en público, bueno, exponer no sé si es la palabra, pero que tienen que hablar en público, es un espacio chiquitito, pero cuidado, y que no importa si se equivocan, porque la práctica que ustedes propusieron estaba enmarcada dentro de lo que es la evaluación formativa, y ustedes fueron mencionando, a mí me gustaría que lo desarrolles un poquito más, fueron mencionando que a lo largo del trayecto en el cual se armó y se desarrolló toda esta práctica, se fueron implementando distintas instancias de esta evaluación formativa, rúbricas, listas de cotejo, coevaluaciones, autoevaluaciones. ¿Cómo fueron aplicando cada una de esas evaluaciones y para qué y con qué resultados? Bueno, esto, como te dije, arranca en mediados mejor dicho, finalizando el segundo mes del primer cuatrimestre. Ok. El cuatri tiene 4 meses, entonces ahí, en el primer bimestre, hay una exploración, hay un trabajo, bueno, teniendo en cuenta si es primer año, segundo año, y distintas temáticas se van trabajando, y ya lo que establecimos en un documento con todos los profes que trabajamos el proyecto es que ya a partir del tercer mes, ni bien empezamos a trabajar en esta temática de elegir el tema, el problema que vamos a estar trabajando y exponiendo. O sea, nos imaginamos el futuro de la exposición, que lo hacemos al final del cuatrimestre, porque tenemos ya 2 meses de trabajo. En ese proceso está la construcción de toda la evidencia de lo que se va a trabajar, es decir, búsqueda de bibliografía, referencias. Por ejemplo, en segundo año hacen un trabajo de campo, es una actividad experiencial que, como es sociología, participan siempre en un voluntariado, entonces la experiencia del voluntariado luego la documentan, ahí relacionan la importancia que tiene la experiencia de participar en estos eventos y cómo se relaciona con el rol del profe. Y hay distintas entregas. En el caso del primer año hay una entrega parcial documentada que tienen que llevar escrito, que a veces es más grande, a veces más chiquita la documentación, y en esa documentación hay una devolución. O sea que son los pasos que vos te aseguras que al final del camino la presentación tenga un éxito. Es decir, ahí va a depender al final de cómo se pudo presentar en esos 6 minutos de exposición, pero que detrás hay muchas cosas hechas. De hecho, en las devoluciones parciales que vamos trabajando, 3 semanas antes hay una presentación con primer año que es reducida, solo primer año, no participa en ningún otro curso en el aula, y cada grupo pasa a hacer la exposición que haría en el momento del EPA. Que el EPA es el evento. Sí. En ese momento con pausa, es decir, mira, esta imagen que pusiste en la presentación quizás estaría bueno cambiarla por esta otra que te vaya. Esto que escribiste acá, quizás, devoluciones. Y los compañeros mismos van escuchando y también van dando devoluciones. Por lo cual, ahí transversalmente no solamente están trabajando los que exponen, sino que todos estamos escuchando y estamos aprendiendo te digo ejemplos, ¿no? Actividad física y discapacidad. Estamos escuchando ejemplos de actividad física y deporte. Deporte competitivo, deporte formativo. Bueno, entonces son devoluciones parciales, son ajustes para llegar el último día y estar, bueno, lo más preparado posible, que siempre va a haber una instancia ahí de aprendizaje nueva. Pero ese es el proceso, ¿no? Entonces cada entrega o cada etapa se va cumpliendo con una entrega que también se hace una devolución, porque si hay una entrega pero no hay devolución, no tiene mucho sentido, es que no sabemos dónde estamos parados. Claro. No, es que si hay entrega y no hay devolución, no hay evaluación formativa, porque justamente es esto que vos decís. Por eso mismo. La idea de la evaluación formativa es llegar al momento en el que se tiene que presentar el proyecto final, en este caso es exponer delante de los compañeros y contar sobre lo que estuvieron trabajando todo este tiempo, de una manera impecable. Siempre después puede haber alguna situación que se pueda mejorar o sugerir o lo que sea, pero digo, la idea es que lleguen lo más óptimos y totalmente.
Nada, pero cuento un ejemplo, ¿no? De los que me quedan estos grabados. Habían expuesto actividad física de adultos mayores y una de las presentaciones, que no nos enseñan a hacer presentaciones y vos después entras y hay tutoriales de hacer presentaciones de PowerPoint o de precio, de Canva. Bueno, y habían puesto una foto de un adulto mayor, pero una foto de un adulto, o sea, un anciano, no un adulto mayor, una persona anciana en la cama, así. Digo, chicos, ¿No era muy nosotros vamos a motivador? transmitir que la actividad física, no. Y me dice, profe, tenés razón, que no se daba cuenta y hay que validarlo. O sea, él estaba pensando en esto y que no puso esa imagen porque quería hacerlo a propósito así. No, Pero ahí está claro, la devolución, el ajuste, para decir, mira, la cambiaron y la imagen te transmite otra cosa. Bueno, total. en eso se trata, Y por ¿no? otro lado también esto de un poco preguntarlos, decir, bueno, a ver, contame cuál, o sea, sin el está bien o está mal, que a ellos a veces como que también los incomoda bastante que vos no le digas si está bien o está mal, porque están acostumbrados a como esa validación binaria, o está bien o está Sí, mal, o aprobé o no aprobé. O sea, bueno, a ver, contame cuál es el criterio que usaste para elegir esta imagen, sin decirle qué te parece sí, a vos, ¿no? Con cara de póker. ¿Cuál es el criterio? Entonces, que ellos tengan que fundamentar las decisiones que toman, porque ahí es donde totalmente. ellos tienen que... Y que ellos también se den cuenta de que de ese proceso, porque a veces también como que les pasa inadvertido que cada decisión que toman, cada palabra que ponen, cada imagen que eligen o cada, no sé, elección que hacen dentro del trabajo implica poner en juego lo que aprendieron. Y ellos a veces eso es como que lo Totalmente. pasan un poco por alto, ¿no? Como que no son conscientes Pero ahí no, de ese aprendizaje. sí, y ahí me di cuenta que hay actividades, ¿no? Y acá me pongo un poco crítico. Hay actividades en las cuales siempre los profes invitamos, ¿no? Desde la actividad práctica, de la presentación, de la evaluación, que no es elegida. Es decir, vemos que el estudiante eligió la carrera, pero no está eligiendo esto. Entonces, para zafar, ¿no? O para aprobar o para el número. Pero en esta temática nos ocurrió que iban tan predispuestos, tan enganchados con lo que estaban haciendo, Claro. que no quería que salgan mal. Y sin Claro. embargo siempre fue cuidado que el feedback era para ver otra cosa que no estaban viendo o quizá había algo que no se estaba cuidando y había un detalle ahí la verdad que llegan a cuarto año contentísimos. Y algo que no te comenté es la importancia que tiene, sobre todo en seducir o en enganchar al estudiante de primer año cuando por ahí no se siente todavía del todo fluido. Sabemos que los primer años son complejos porque eh, me gusta la facultad, me gusta la universidad, pero no sé si me engancha esto, o me gusta un montón, pero no sé si lo voy a poder O sostener. no Bueno, sé si esta entonces es la carrera, no tengo dudas, no estoy también convencido. Sí, tal cual. pasa esto, pasa esto, pero la mirada de que los de primer año están viendo las presentaciones de los de segundo, ya se proyectan que en segundo año va a haber esta actividad. En tercero tenemos biomecánica, las presentaciones son de biomecánica y siempre hay un fanatismo como de la ciencia del movimiento y bueno, análisis del movimiento. Los chicos ahí sacan herramientas de evaluación biomecánica y bueno, ponen situaciones, largada de natación, ángulo de salida, posición de ataque, bueno, cosas así. Ya los de primero empiezan, ahí en tercero está bueno porque se pone interesante esto, en Es cuarto año como una parece galería de la nuevas carrera o de tendencias. una parte de la carrera también, como Totalmente, para que ellos vayan viendo y modelicen exactamente, a dónde quieren ir. Tal cual. exactamente. Bueno, Un sueño. y por otro lado, ustedes hacían mención en su postulación de que había sido un verdadero trabajo colaborativo entre los docentes. Vos ya comentás que lo vienen haciendo hace un tiempo. ¿Cómo fue esta articulación, esta planificación conjunta? ¿Cómo es el backstage de esta práctica por parte de los profes? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para hacerlo y cómo lo implementaron, ¿no? Cómo lo planificaron, etcétera? Primero me pongo Veo que te reís muy ahí ya. atrás de... No, no, a ver, esto lo armo yo la primera vez. Estaba Daniel Airaja, director de la carrera en ese momento. Le digo a Dani, mira Dani, me gustaría hacer esto. Dani dice, bueno,
no me acompañó en un tiro, hacelo. Bueno, así que arranqué y salió con ese prototipado sin nada detrás sustentable. Fue hacerlo, ¿no? Piletazo, Se como se documentó, dice. pero no hubo nada planificado. Me acuerdo en ese momento todavía teníamos el ciclo complementario de educación física de la licenciatura en presencial. Yo estaba dando una de las clases y lo invito a los 12 chicos que habían terminado, porque cursaban viernes y sábado, lo invito el viernes a ver un poquito ahí porque lo hacíamos en sede Roca. Les encantó, de evoluciones magníficas. Y yo me ponía en posición de estudiante de cuando yo estudié, digo, che, me hubiese encantado tener la posibilidad de tener este espacio para mí en el aula magna y ponerme a hablar acá. Bueno, entonces, digo, che, vamos a hacerle esta experiencia a los estudiantes. A las siguientes ediciones se estableció un calendario, estas presentaciones o entregas parciales, sugerido para los profes de las otras asignaturas para acompañarlos, que todos más o menos estemos en la misma línea, sabiendo que tenemos que llegar a esta fecha con una presentación de hasta 6 minutos máximo, que tiene que haber un entregable que también se comparte en un tablón colaborativo, o sea, para que todo el mundo tenga acceso a la información, y con un documento elaborado por el alumno, un mini trabajo práctico, pero que esté documentado, escrito. Qué objetivos tenía, cómo se trabaja, o sea, presentación, exposición por un lado, y por otro lado la documentación. Lo que fuimos mejorando fue en generar acuerdos, y ahora sí generé yo un documento donde trabajamos colaborativamente y consensuadamente, aunque cada profe en su propia asignatura lo lleva francamente, pero tenemos un eje común de trabajo, ¿no? Que es el proyecto que hablábamos, Claro. que luego se utilizó para documentar las buenas prácticas. Entonces, entregas parciales, qué objetivos se persigue, qué queremos también trabajar con el alumno, y es una excusa súper interesante para enganchar al alumno en la temática o en la articulación de esa asignatura. Básicamente es, si hiciste toda la tarea, presentaste y fuiste a la exposición, yo como profe ya está. O sea, la mesa de examen es, bueno, contame a ver qué cosas viste que podrías haber hecho para la próxima mejorar, o sea, esta evaluación metacognitiva. Ya hiciste todo. Claro, ya está, es buenísimo. O sea que lo que surge de tu respuesta es que esto fue un trabajo que empezó, digamos, siendo una idea muy peregrina, así se llevó a la práctica, pero después Así se empiezan las buenas fue ideas. totalmente, siempre. Pero claro, esto que vos comentabas de al incluir profes y asignaturas de años superiores, si bien cada uno tiene sus particularidades, sus temáticas, etcétera, la práctica transversal requiere que haya ciertas condiciones mínimas, o sea, que todos sigan Exacto. un mismo procedimiento o un mismo mecanismo para que haya una uniformidad, porque si no es cualquier cosa, ¿no? Y Porque es contame, una presentación, nosotros lo llamamos EPA, evento, presentación de actividades, ¿no? sí, Entonces, la temática es como si fuera un mini congreso de alumnos y tiene que tener un plan de trabajo detrás. claro, No hay un cronograma, no hay un horario. Bueno, después se pone un horario de presentación. Bueno, tal alumno con tal tema claro. pasan a esta hora, a los 6 minutos pasa el otro, se hacen break. Claro, Es hay un mini tiempos a congreso ese día. cumplir, hay entregas a cumplir también y que más o menos tiene que haber una uniformidad. Exacto. ¿Cuáles fueron los resultados que vos podés comentar que alcanzaron, teniendo en cuenta, como siempre decimos también, que las buenas prácticas surgen a partir de un problema que en este caso, como decíamos, estaba muy bien identificado, que la práctica viene a querer resolver o a intentar resolver ese problema? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en función de ese problema? O sea, si el problema era trabajar las habilidades blandas, ¿qué resultados obtuvieron en ese desarrollo de esas habilidades? Un poco lo fuiste contando, pero como para Básicamente, sí, estructurar para la... cerrarlo. Sí, sí, cerrarlo ahí. En lo que respecta a que es que por fuera de la matriz, ¿no? De competencias que tenemos nosotros en la carrera, que queríamos esta transversabilidad y ese acompañamiento año tras año para que se vaya desarrollando, porque como toda habilidad yo puedo ser bueno en algo, pero también lo puedo desarrollar y potenciar. O Claro, no puedo ser bueno en algo y lo empiezo a trabajar, por lo menos para llegar a ese piso de bueno, ¿no? Que hablamos de esto. Hay profes que comunican muy bien, profes que tienen una habilidad para relacionarse, para abrir una conversación,
para desarrollar o dinamizar una tarea, un juego, y otros no son muy buenos en esa situación, son buenos en otra. Bueno, pero acá se trataba de que si el profe tiene que ser un comunicador y es una persona que pueda adecuarse a la comunicación en función de qué grupo de población tiene, tenemos que trabajarlo y tenemos que buscar que todos puedan pasar por ahí. Entonces la intención también no era que brille el mejor, que empiece a brillar aquel que todavía no se siente en condiciones, que le da vergüenza, y de hecho también esos resultados se observan porque en primer año aquel que le transpiraba las manos y no podía hablar, y lo veía ahí, y esto te digo, era súper cuidado, porque estábamos solo nosotros, profe de la carrera, el decano también, porque siempre se acerca el decano y viene con algunos profes de Buenos Aires que le interesan estas actividades. El inicio de todo esto era, no pasa nada, tranquilo, que es un momento para uno desafiarse, pero estamos en una situación en donde estamos nosotros. De aprendizaje, es una situación de aprendizaje. Es aprendizaje. Tal cual. Exactamente, entonces, si hay miedo no aprendemos. Entonces, a ver, hay algo acá adentro que se te mueve y que te dice, uy, me da quick, y sí, pero que no sea un miedo de que toque cumplir. Bueno, entonces, sí se nota que ya en segundo año hay otra soltura, hay otra predisposición. Entonces, esto como mi segunda oportunidad. Y eso se va a notar. En cuanto a esto, que no está dentro de la materia de competencia, es fundamental. Y ese no sea evidenciable, ¿no? Si no aparecen estos contextos. ¿Y qué desafíos encontraron en esta práctica que se fue repitiendo? Vos decías recién que empezaron empezaste vos, con una idea muy chiquitita y que se fue expandiendo y fue, digamos, profesionalizándose o fue sistematizándose. Y me imagino que cada vez que la llevan a la práctica encontrarán cosas, desafíos nuevos o situaciones que se fueron presentando que pueden mejorar. ¿Qué me podés contar de esos desafíos? El desafío de este año, que lo pudimos cumplir, fue que invitamos a la carrera de nutrición, licenciatura en nutrición, un grupo de tercer año, y esto siempre pasa porque el profe que contactás tiene que alinearse con esto que llamamos buena onda, y que tiene que verla, que vos le estás vendiendo, le estás diciendo, che, te animás a venir a participar, hacemos esto. Bueno, intentamos hacerlo con Kinesio, bueno, no llegaron, pero no por predisposición, sino por tiempo, porque empiezan a aparecer estas actividades que solapan. Pero con Nutri sí, los de Nutri, con la profe Nutri, con Vero, que se presentó con los estudiantes, sacaron ahí, hicieron bebidas energéticas caseras, ya que se llevaron el agua, prepararon ahí con limón, azúcar, bueno, buscábamos temáticas que tengan que ver con la educación física, ¿no? Claro. El profe siempre recomienda hidratarse, no podemos prescribir cómo hacer, pero hacer una bebida energética o deportiva casera podemos hacer todo. Bueno, los de Nutri nos enseñan y bueno, les encantó. La intención, el siguiente desafío sería convocar a kinesiología, que puedan participar en áreas relacionadas al deporte, que también tengan, que le venga bien a los estudiantes de educación física, que le venga bien a los de kinesiología por participar en este tipo de actividades y que lo puedan desarrollar como una evaluación formativa. Así, esta es la cumbre del trabajo. También pensamos en comunicación, queremos ver si podemos involucrar el tema de las redes sociales, cómo podemos utilizar las redes sociales de la educación física. Bueno, hay para seguir construyendo hay un desafío. montón. La cabeza no para. Ya veo, y no me deja de sorprender. Yo estoy convencida de que los proyectos interdisciplinarios, estos en los que empiezan a encontrarse aquellos puntos o temáticas que son comunes, en la que todos aprenden, porque a todos les sirve, son fundamentales. Totalmente. O sea, yo lo que acá ya veo es como una jornada institucional de intercambio entre facultades que se puede hacer como algo ya dentro de poco conseguir, como vos decís, redes sociales, sponsor, todo. O sea, me parece que esto tiene un potencial de crecimiento enorme. Ya me fui mucho, ¿no? Es escalable, pero está bueno, Mari, es escalable, pero también hay que volver a las bases, porque uno se empieza a ir a la nube, sí. Pero también la base es cuidar. Yo enseguida, entonces, ¿viste?
después los estudiantes decían, che, pero pará, vienen tanto y los de primero se quedan ahí como pollitos mojados. Claro. Bueno, hay que invitar. Está bueno abrir el juego, a veces puede dividirse, ¿no? Se mantiene la temática esta y luego se trabaja sobre otros ejes. De hecho, acá es donde yo sí no me siento que he podido conseguirlo, pero este año me había propuesto abrir en el segundo cuatri uno que se llame EPD, Evento Presentación de Deportes, por lo cual los profes de deportes, y acá ya no era por cursos, sino era elegir un deporte, entonces los de cuarto llevaban el trabajo hacia adelante, vinculaban alumnos de tercero que quieran trabajar sobre el mismo deporte para que sean sus ayudantes, y los de segundo ahí como colaborando. Entonces, el de cuarto tenía que armar equipo con uno de tercero y otro de segundo. Los de primero todavía no estaba claro. Elegir cosas que no sepamos todavía los deportes. Y acá, dentro de educación física, el deporte es un fanatismo. En ese fanatismo, bueno, vamos a ser críticos sobre ese fanatismo y crucémoslo con didáctica, crucémoslo con evaluación deportiva, crucémoslo con otro eje, ¿no? Que rompía la estructura de año por año. O sea, cada uno Bueno, deporte, tenía eso es, para mí es lo que se viene. Para mí es la innovación pero ahí va más lograda que podemos ese hacer, porque siempre se habla de que el aprendizaje entre pares, de que aprender del que está un poco más adelantado, y el que está más adelantado mentorear a alguien que recién empieza ayuda un montón, porque están en una posición distinta, quieras que no son profes. No son el profe que viene a dar la clase y tiene en sus manos, en definitiva, la decisión de si aprobás o no. Es alguien que está en la misma que vos, que llegan los parciales y se vuelve loco igual que vos. Entonces, esa idea del aprendizaje entre pares y borrar un poco la cuestión esta tan de compartimentos estancos de las asignaturas, empiezan y termina esta asignatura y después paso a la siguiente. Esa fluidez me parece que es uno de los mayores, no es fácil, pero me parece que es uno de los desafíos más interesantes que tiene la educación, porque me parece que tiene un potencial de aprendizaje para los avanzados y para los que recién empiezan. Me parece que es espectacular. El que está avanzado va haciendo el mentoring. Claro. Es decir, va enseñando, encima va enseñando y descubriendo, o sea que tampoco la tiene muy clara, pero la tiene que resolver. Y entonces, y el más chiquitito se va más chiquitito en relación a cursada. Sí, el que recién comienza, el principiante. Se van valentando, pero esto también te sirve porque hay esta área de investigación, de cómo intervenir, de cómo problematizar el problema. Bueno, nos tiene que ayudar a pensar, a generar ese pensamiento crítico y resolutivo. Y eso es, transversal. Si yo resuelvo esto, ¿por qué no tengo capacidad de poder pensar en resolver otra cosa? Yo creo, estoy convencida de que es por ahí, y que una de las cosas fundamentales que nosotros como docentes tenemos que transmitirle a estos estudiantes es exactamente eso que vos decís, porque ellos muchas veces resuelven situaciones, pero luego no son conscientes de que han podido resolver algo que antes no podían. Entonces se les queda como cubierto ese aprendizaje, queda como oculto el aprendizaje. Aprendieron algo, pero no saben que aprendieron, porque lo ven como algo natural o como algo, o porque directamente, que también pasa muchísimo, que es esto de asociar el aprendizaje solo, tal vez en las carreras de ustedes no, pero en las carreras que yo vengo más de las ciencias sociales, etcétera, que asocian el conocimiento con sentarse a leer y poder repetir lo que dice un libro, lo que dice un autor, entonces otro tipo de aprendizajes donde ellos tuvieron que poner algo de ellos para resolver una situación, no lo ven como un aprendizaje porque no se sentaron a leer nada. En la nuestra sí, es al revés. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a resolver, a leer poco, claro, y a documentar mucho menos. Bueno, la documentación es una materia pendiente que tenemos todos, no te preocupes. Sí, pero a ver, lo ves en las problemáticas de los clubes. O sea, tengo relación ahí con el presidente de un club con el que ya vinculábamos, náutico, también trabajamos con otros clubes, y digo, ¿cómo resolviste esto? No, hice así. ¿Y basado en qué datos? Digo, pero pará, hay autores que te hablan de esto. Mira qué bueno. Che, si a esto le agregas un poquito de teoría, que es lo que vos decís al revés, ¿no? O sea,
los estudiantes que si no voy a la facu a leer, entonces no aprendí nada, no. Claro. El crossover, no, hay que cruzar todo. Bueno, ahí tenés, ese crossover entre carreras cuyos aprendizajes pasan por lugares distintos, me parece que puede ser un intercambio también muy interesante, porque es eso, ver cómo aprende el otro, algo que yo nunca hubiese pensado llamar aprendizaje a eso, porque no se sentó a leer ni 15 minutos, y cómo puede ser. Bueno, a nosotros nos pasa todo lo contrario. Así que bueno, Juan Pablo, le veo realmente un futuro. A esto hay que meterle documentación, sí, medición de datos, medición de impacto. O sea, en la medición de impacto es donde te permite tomar decisiones de cómo hacer crecer y que cada vez el proyecto sea más robusto, ¿no? Más útil, más... Una sugerencia. Yo vi las fotos de la presentación. Siéntenlos adelante, que estaban todos sentados de la mitad para atrás en el aula magna, que es tan hermosa el aula magna de Rosario. Sí. Hemos hecho la otra, han subido toda la parte de presentación y estudian todavía adelante. Son como van saliendo. De hecho, este año no, pero el anterior sí nos acompañaron unos estudiantes que no eran de fotografía, eran de edición de video. Sí. Bueno, lo hemos conseguido y hicieron toda una presentación más robusta. De ahí no los conseguimos. Pero es lo que nos pasa, ¿no? Terminamos sacando el y lo ponemos ahí. Empezamos a las 8, eran las 2:30, ya todos se querían ir, bueno. Pero sí, queda la foto, y eso es importante. Claro, pero cuando queda la foto, que estén adelante, porque estaba todo el público claro, atrás. Claro, parecía que no había ido nadie, que les daba todo vergüenza, ¿no? Se sienten adelante, queda siempre mucho más lindo el auditorio con todos adelante. Bueno, Juan Pablo, realmente me queda, siempre me voy del programa con un montón de ideas dando vuelta y siempre maravillada de la creatividad, de las ganas de proponer cosas nuevas que tienen nuestros profesores, y algo que vos lo destacaste y que siempre surge en los programas, que es la apertura de las autoridades, de los directores, de los decanos, de que cuando los profes vienen con estas ideas, dale para adelante, y el apoyo desde donde se puede siempre está ahí, el espacio y el lugar. Así que la verdad, siempre con un montón de ideas me voy, y con la gratificación de que tenemos unos docentes que realmente la rompen toda. Así que encantadísima. Hacerle llegar este agradecimiento y estas felicitaciones a Mariana y a Juan Ignacio, que bueno, hoy viniste vos en representación a contar la práctica, pero que han trabajado codo a codo con vos y bueno, han sacado adelante este proyecto que, por lo que veo, va a seguir creciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Igual te agradezco porque me llevo ideas, las conversaciones siempre... Yo siempre tiro alguna vez, sí. Voy tirando ideas también. Te voy a tirar. Bueno, bárbaro. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar en XP, y bueno, seguramente veremos más de este equipo de profesorado de educación física de Rosario. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, y a todos muchas gracias. El próximo miércoles nos vemos en el último programa de 2025 para compartir también unas prácticas que se las traen, obviamente, como todas las que estuvimos compartiendo en esta segunda mitad del año. Así que hasta luego, gracias. Gracias.